Hola, vamos a resolver un problema de control, en este caso un control de nivel en un tanque. La planta sería la siguiente. Como vemos, se trata de un tanque simple en el que hay un caudal, una corriente de agua entrando y hay un desagüe en este punto. Y el problema que se nos plantea es el control del nivel de agua en este tanque. Para eso los elementos que disponemos es una servoválvula y también pues tenemos un sensor, en este caso basado en flotador, para acceder a la medida. Bueno, en el problema nos dan el modelo del proceso, aunque en realidad no nos lo dan explícitamente, sino que lo que nos dan es una respuesta escalón a partir de la situación nominal. Esa respuesta es la que aparece en esta figura, es decir, en el instante t igual a 20 se aplica una entrada y esta es la evolución del nivel que presenta el sistema. Bueno, también nos dan el modelo para el sensor de nivel y para la válvula, y lo que nos piden es, por un lado, obtener el diagrama de bloques, enlazo abierto en principio, simplemente es hacer un análisis de los elementos que tenemos y calcular las funciones de transferencia y los modelos. Luego nos piden que implementemos un controlador P, controlador proporcional, nos dan el valor de la ganancia, y que obtengamos cuál es la expresión analítica para h de t cuando se aplica una consigna igual a 2. Por último, pues nos piden que consideremos el sistema con el retardo incluido y que diseñemos una estrategia que nos permita obtener un buen transitorio. Bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que, bueno, una respuesta así, como estamos viendo, es una respuesta que tiene un retardo considerable en relación a la constante de tiempo y por lo tanto aplicar una solución basada en PID puede no tener el rendimiento adecuado. ¿Qué solución vamos a proponer para esto? Lo vemos enseguida. Vamos a empezar estudiando el diagrama de bloques del sistema enlazo abierto. Bueno, recuperamos la figura que tenemos aquí. Como observamos, los elementos que intervienen son, por un lado, tengo el proceso, cuya salida es, pues en este caso, la altura. Fíjense que normalmente, siempre que nos encontramos con la elaboración del diagrama de bloques de un sistema, lo que solemos hacer es empezar por el elemento principal, por el proceso, porque en realidad es lo que nosotros sí conocemos con certeza, que es la variable que me interesa. A mí la variable que me interesa controlar es la h. Bien, y el segundo pregunta es, ¿cómo voy a manipular esa h? Pues evidentemente en este caso parece claro, es cambiando el caudal f de t. ¿De acuerdo? Luego, añadimos, vamos a suponer que esto pues venga descrito por una función de transferencia así, añadimos un elemento de medida, que sería esto que aparece aquí, el sensor, que lo voy a añadir al diagrama de bloques de este modo. Pues voy a representarlo como una función de transferencia gt y una salida que en este caso me dicen que es hm. Y un elemento más que sería el elemento de actuación, o la válvula, que lo voy a poner aquí, que sería este elemento, que es el que genera de algún modo el caudal, cuya entrada pues es una señal que he denominado U, de tal modo que el caudal va a ser proporcional a esa entrada, a esa variable U. Bien, pues esto sería el diagrama de bloques como tal. Ahora vamos a especificar las funciones de transferencia. En el caso del sensor de nivel nos dicen que tiene una ganancia de valor 2, que es por lo tanto, su función de transferencia es muy sencilla, porque sería simplemente pues poner eso, ganancia de valor 2. En el caso de la válvula, lo que nos dicen es que se trata de un sistema de primer orden con un polo en -10 y ganancia 1.
Bueno, pues un polo en menos 10 y ganancia 1 lo puedo representar así, un polo en menos 10, para que tenga ganancia 1, pues aquí tendría que tener un 10, ¿vale? O si lo quieren representar de otro modo, pues sería así, 0,1s más 1, como queramos, ¿vale? Y por último, el elemento que tenemos que encontrar en el modelo es el proceso propiamente, y para este caso, pues como mencionaba anteriormente, no nos dan sino la respuesta ante una entrada de escalón, es decir, tenemos que obtener el modelo a partir de datos empíricos, obtener ese modelo empírico. Vamos a verlo con detalle. Bueno, aquí tenemos este modelo. Hay una cosa importante siempre que nos dan esto, y es que los modelos con los que siempre trabajamos en ingeniería de control son modelos válidos en torno a un punto nominal de operación. Son modelos que se formulan en términos de variables de desviación, es decir, de incrementos respecto a ese punto nominal. En este caso, el punto nominal parece que es 40. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer, en lugar de trabajar con estas variables absolutas, trabajar con variables de desviación. Es decir, que para mí el 40 ahora va a ser el 0, y a partir de ahí genero digamos, la respuesta del sistema, ¿vale? Eso es un punto interesante que tenemos que tener en cuenta. He seguido llamando a esta variable h, aunque en realidad, insisto, no sería h, ¿vale? Formalmente, h de t sería el valor nominal más esta desviación h' de t, ¿vale? Y lo que aparece en esta gráfica realmente es h' de t. Bueno, pero por simplicidad, por no estar arrastrando con la prima, he llamado a la variable h, ¿de acuerdo? Por siempre tener en cuenta que en realidad es una variable de desviación. Bueno, también como vemos el instante de tiempo tenemos que ajustarlo, porque si la entrada se aplica en t igual a 20, para mí el 20 va a ser el 0, ¿de acuerdo? De modo que este será el 0, el 1, el 2, el 3. Bien, pues esto es un preprocesamiento que siempre hay que hacer, y ya lo que hacemos es calcular la función de transferencia o el modelo. Primera cuestión, ¿a qué se parece esta gráfica? Pues si yo tuviera que ajustar esto, lo ajustaría a un modelo de primer orden, porque la respuesta, como vemos, es una especie de respuesta exponencial, y en este caso sí que hay un retardo, por lo tanto tenemos que añadirle un retardo, ¿vale? Entonces en nuestro caso lo que queremos es pues, calcular cuánto vale k, cuánto vale tau y cuánto vale tm para tener el modelo completo del sistema, ¿vale? Respecto a la k es muy sencillo, porque para la k lo que hacemos es dividir el valor estacionario que alcanza la salida, el valor estacionario, vamos a llamarlo hs, lo divido entre la entrada aplicada. Esto es un escalón unitario, es decir, con una entrada de amplitud 1. Por lo tanto, la k en este caso resulta ser 5. ¿Vale? Esto es muy sencillo y no debe ofrecer ninguna dificultad. Para el cálculo ahora de tau y de tm, de la constante de tiempo y del tiempo muerto, sí que en este caso no es inmediato obtenerlo. Vamos a recurrir al método de obtener la tau a partir de esta expresión, que sería tau es igual al valor del 3 medios de la diferencia entre el tiempo en el que la respuesta alcanza el 63% menos el instante de tiempo en el que la respuesta alcanza el 28%. Esto es un método que surge de lo que se llama la curva de reacción, el análisis de la curva de reacción. Bien, y una vez que tengamos eso, pues Tm, el tiempo muerto, se puede aproximar por T63 menos tau. Por supuesto que esto son aproximaciones, porque luego nosotros vamos a tomar aquí valores de la gráfica que van a ser valores aproximados. Esta curva normalmente, si son datos reales,
En este caso no lo tiene, pero en datos casos reales va a tener ruido, de modo que esto va a ser un modelo aproximado, tenerlo siempre en cuenta. Bien, calculamos estos valores. Para eso lo que hacemos es, primero, el valor de la salida, en este caso de la H al 28% es 1,4, 28% de 5 es 1,4, por lo tanto yo calculo a partir de aquí el valor que le corresponde a ese instante de tiempo, que por lo que vemos puede estar en torno a 3,2. ¿De acuerdo? Repito lo mismo para el valor de la salida en el 63%, que es 3,15. Voy aquí al eje horizontal y encuentro que este 63 vale 3,5. Por lo tanto, el valor de la tau lo tendría como, en este caso, 3,5 menos 3,2. Y esto resulta ser pues un valor de 0,5, de tal modo que este sería el valor de la tau. Ahora aproximado, insisto. Y ahora ya, pues simplemente lo que hacemos es calcular el TM como esta diferencia. T63, que era 3,5, le resto el valor de tau y me queda 3,05, por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Vale? Sería otro elemento junto con la K que habíamos calculado anteriormente. De tal modo que la función de transferencia, vamos a llamarla GP, será, en este caso, la ganancia, que es 5 por 0,45S más 1 por e elevado a menos 3,05S. Vale, con esto hemos completado el apartado A. Ahora vamos al apartado B, en el que ya cerramos el lazo. Y lo vamos a cerrar de este modo. Estos son los elementos que teníamos, aquí están las funciones de transferencia, y hemos añadido este controlador que tiene ganancia 0,05. Lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale el valor de HM. Bueno, pues lo hacemos. En este caso, HM de S será igual, bueno, vamos a calcular primero la función de transferencia en lazo cerrado, ¿vale? La función de transferencia, voy a llamarla así, en lazo cerrado, que representará la transformada Laplace de HM respecto o dividido por la transformada Laplace de la entrada, pues será GC, voy a obviar la dependencia en S para simplificar la redacción, 1 más GC por GV por GP por GT. Esta sería la función de transferencia. ¿Vale? Entonces esto es lo primero que voy a obtener. Si sustituyo, pues tendría GC por GV, GP y GT, pues sería 5, en el numerador quedaría 5 por 2, 10 por 0,05, quedaría aquí 0,5 y estos factores irían abajo multiplicando, quedaría 0,1S más 1 por el del proceso, y esto iría multiplicado por este otro factor, 1 más, pues todo esto de nuevo, 0,5 por 0,1S más 1 por 0,45S más 1. ¿Vale? Esta sería la función de transferencia. Bueno, no lo comenté ahora, pero en el enunciado nos decían que despreciáramos este retardo, ¿vale? Simplemente que no lo tuviéramos en cuenta. Por eso no aparece, cuando he puesto la función esta 0,45S, no ha acompañado esta exponencial. Vale, bueno, esto como vemos quedaría igual a 0,5 dividido entre 0,1S más 1 por 0,45S más 1 por, no, más 0,5, ¿vale?
Esto, si lo desarrollamos, va a quedar 11,1 dividido entre s cuadrado más 12,2s más 33,3, ¿vale? Simplemente lo que he hecho son las multiplicaciones estas y he agrupado términos y la s la he puesto acompañada por un 1. Muy bien, si esto lo factorizamos, pues me queda 11,1, digo, para saber los polos que tiene este proceso en lazo cerrado. S más 4,2. ¿De acuerdo? Esto es lo que la función de transferencia que tendríamos. ¿Vale? Entonces, como vemos, ahora yo puedo de aquí, de esta expresión, puedo despejar HM como G en lazo cerrado por el valor de la consigna. Es decir, sustituyo el valor de la consigna, ¿vale? HR de S pues será 2 dividido entre S, porque la consigna es 2. Y entonces me quedaría 2 dividido entre, bueno, 2 dividido entre S por 11,1. Y esto a su vez está multiplicado por S más 8,08 por S más 4,12. Vale. Como vemos, bueno, esto lo puedo multiplicar y quedaría 22,2 multiplicando a este cociente a esta función de transferencia. Vale. Bien, entonces lo que nos piden es obtener h de t, ¿vale? H de t se va a obtener, bueno, nos piden obtener aquí, lo que nos piden obtener en realidad, aquí está mal puesto porque no es h de t, es hm de t, ¿vale? hm de t, que es esto. Entonces, hm de t será la transformada inversa de Laplace de hm de s, ¿vale? Entonces, para calcular eso, lo que voy a hacer es descomponer esta expresión en fracciones simples, ¿vale? Guardo esto por aquí para después y descompongo esta fracción, esta cociente de polinomio en fracciones simples. Esto lo puedes componer como, bueno, si saco el 22 factor común, pues lo pondría como 22,2 que multiplica a dividido entre s más b dividido entre s más 8,08 más c dividido entre s más 4,12. ¿Vale? Eso es lo que tendría. El cálculo de la a, la b y la c se puede hacer teniendo en cuenta que a se puede obtener como, si esto es lo que quiero descomponer, pues multiplico por el polo asociado a la a, que es este. Multiplico eso por la expresión que quiero descomponer, que sería S por S más 8,08 por S más 4,12. Y esto lo evalúo en el polo, es igual a 0. Y obtengo, si el cálculo lo hice bien, que esto da 0,03. Repito lo mismo para la B, lo que pasa que en este caso sería pues con este otro polo. Fíjense que aquí siempre se va esto, ¿no? Y en este caso, pues el que se va es el polo asociado a esa constante. ¿Vale? Y esto se evalúa, en este caso el polo está en menos 8,08. Pues en este caso se va este y queda aquí. Resulta que da un valor también de 0,03. ¿Vale?
aplicando el mismo procedimiento, encuentro que la C pues, nos arroja un valor de menos 0,06. ¿Vale? Entonces, puedo expresar HR de S como 22,2 por 0,03 dividido entre S más 0,03 dividido entre S más 8,08 más, no, en este caso es menos, porque la C con valor negativo, menos 0,06 dividido entre S más 4,12. ¿Vale? Y esto ya sí que lo puedo antitransformar de forma sencilla, ¿vale? Aplico transformada Laplace a la menos 1 aquí para obtener lo que nos pedían, el valor de HM de t, que es, pues, en este caso, bueno, el factor este sigue aquí, el 0 de la antitransformada de 1 dividido entre S, pues es la constante, y aquí, pues quedaría e elevado a menos 8,08t, y aquí menos 0,06 e elevado a menos 4,12t. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos pedían en este problema. En el apartado C nos proponen, bueno, considerar en este caso sí el retardo que tiene el proceso, perdón, y diseñar un controlador que garantice un error nulo y que tenga un buen transitorio. Entonces, bueno, el lazo de control que teníamos es este que estoy presentando aquí, donde, bueno, he agrupado en la G, digamos, he agrupado al actuador, el proceso y al sensor. Bien, vamos a fijarnos inicialmente en la parte que se refiere al error, el error nulo. ¿Qué controlador debería elegir yo aquí para tener un error nulo? Bueno, yo voy a tener un error nulo si estoy asumiendo que HR es constante, ya nos lo habían dicho en el anterior apartado. Entonces, con HR constante, el error es nulo si GC por G es de tipo 1, al menos. Podría ser de tipo 2, pero al menos debe ser de tipo 1. Tipo 1 significa que debe tener un polo en el origen. Un polo en S igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. G no tiene polos. Esto lo vimos anteriormente, ya que G en principio, o sea, la función de transferencia de la válvula, recordemos que era 1 dividido entre 0,1 S más 1. El proceso era 5 dividido entre 0,45 S más 1, sin tener en cuenta el retardo que lo he sacado aquí. Y el sensor pues era una ganancia de valor 2. ¿Vale? Como vemos, ninguno de estos tres tiene polos en S igual a 0. Esto quiere decir que si yo quiero tener un polo de S igual a 0, no me queda otra que lo aporte el controlador. ¿Vale? El control, si utilizo control P, GC no tiene polos en S igual a 0. Por lo tanto, el error que yo mediría ahí sería constante. Por ello, es necesario añadir PI. De hecho, la parte de esta integral lo que hace es añadir un polo en S igual a 0. Cuando meto un control PI, GC tiene un polo en S igual a 0. Y con eso ya voy a garantizar que el error efectivamente va a ser 0. ¿Vale? Esta HM será igual a HR.
en el estacionario. Bien, eso es la primera parte. Y respecto al estacionario, quiero tener un buen estacionario, tener en cuenta que el retardo es muy alto, ¿vale? Si quieren, muy alto comparado con la constante de tiempo del proceso. Que sería este valor aquí, 0,45. TM es muy alto, porque TM, teníamos por aquí, lo voy a poner aquí, TM vale 3,05. ¿Vale? Si comparamos esto con la constante es muy alto. Esto implica que el PID o el PI solo no se comporta bien. Dependerá del ajuste que hagamos y seguramente consigamos que tenga una respuesta suave, pero a costa de hacerlo muy lento. Por lo tanto, para alcanzar esta condición de conseguir un buen transitorio suave, por lo que vamos a optar es por añadir un predictor de Smith y basarnos el control de este sistema en el predictor de Smith. ¿De acuerdo? Recordemos que el predictor de Smith responde a esta estructura. Bueno, aquí voy a borrar esta parte para que se vea bien. Predictor de Smith. Y esta sería la estructura que tendríamos del predictor de Smith. Fíjense que en lo que se basa es en realimentar esta señal HM con el gorrito, que significa que es la señal predicha por un modelo. Básicamente esta es la realimentación principal, que luego se corrige con esta diferencia que se está aportando desde este lado. ¿De acuerdo? Entonces, GM, para ajustar el controlador de Smith, el predictor de Smith, hace falta ajustar, bueno, en realidad son 5 parámetros, 2 que corresponden a GM. GM, pues tendrá una ganancia que llamo KM y otra que voy a llamar TM. Es decir, esta función de transferencia representaría el modelo de mi planta real, ¿vale? En nuestro caso podríamos tomar la ganancia esta KM como, bueno, como el producto de las ganancias, podríamos aproximarlo por 10. Y respecto a la constante de tiempo, bueno, pues en este caso hay 2, no se pueden sumar, podemos quedarnos con la mayor, 45S más 1, ¿vale? En definitiva, lo que yo tengo cuando vaya a implementar un predictor de Smith es una situación que es la siguiente. Esta parte aquí, en la implementación real, realmente es la planta real y estos son datos que yo voy tomando. Mientras que esto aquí es un modelo de la planta real, que lo puedo obtener pues, de forma empírica o como sea. En nuestro caso, como estamos simulando también esta parte, pues yo tengo, digamos, el modelo real, si se me permite la expresión, y estoy aproximando mi modelo a ese modelo real, ¿vale? Pero que en la práctica aquí no hay ningún modelo, esto es datos medidos directamente de la planta que estemos controlando. Bueno, pues este sería entonces el modelo que utilizo aquí. Y por último quedaría ajustar el controlador PI que habíamos dicho, G sub C, ¿no? G sub C de S, que será igual a un controlador PI definido por esta expresión, T sub I S, ¿vale? Esto sería lo que va aquí. Bueno, para el ajuste de este controlador lo podemos hacer manualmente o podemos utilizar un método que se propone, que es el siguiente. En lo que consiste el método es en esta estructura, este diagrama que estoy poniendo aquí del predictor de Smith, lo puedo idealmente
reducir a este bloque, es decir, a un bloque que es una función de transferencia con un retardo. ¿De acuerdo? Entonces, el ajuste del PID lo hacemos, el ajuste de GC se hace para que el sistema en lazo cerrado responda de forma adecuada o un transitorio adecuado, suave y con un compromiso entre esas oscilaciones limitadas y el tiempo de respuesta, ¿vale? Esta especificación que pongo aquí para ajustar el GC, ¿en qué se traduce? Pues en que yo le digo, por ejemplo, a mí me gustaría, si lo pongo por aquí, me gustaría que la respuesta en lazo cerrado sea algo así. Bueno, si tengo esto, lo más suave que se me ocurre es un retardo que es inevitable y que luego el sistema tenga este comportamiento, ¿no? Esto sería la respuesta de HM y que él llegara aquí a HR, que es lo que se le ha marcado. Bien, este comportamiento, ¿a qué se corresponde? Pues esto se corresponde con lo siguiente. Vamos a verlo aquí desarrollado. Esto se correspondería con una función de transferencia de primer orden. Bueno, la ganancia, iba a poner una ganancia, pero la ganancia ya sé que debe ser 1, porque si el error es 0, pues HM debe alcanzar HR, es decir, que la ganancia es 1. Y aquí una constante de tiempo, tau LC, S más 1. Es decir, voy a diseñar el controlador para que el comportamiento del sistema en lazo cerrado sea uno determinado. Y yo lo único que tengo que hacer es fijar esta tau LC, ¿vale? Y fijando tau LC, calculo cuántos deben ser los valores de KC y de TI. Vamos a verlo con un poco más de detalle aquí. Bueno, simplemente a partir del bloque este que he puesto, encuentro que la función de transferencia en lazo cerrado se relaciona con el controlador, y si yo ahora fijo esta función que había propuesto antes, que es una función de transferencia suave, podríamos considerar, ahora vemos qué valor tomamos para tau LC, pero eso depende de lo rápido que queramos que sea el sistema, etc. Entonces se encuentra que para que mi sistema se comporte de esta forma así, en lazo cerrado, T sub I del controlador basta con hacerlo igual a la tau de mi modelo, mientras que la K sub C, esto se puede demostrar, la K sub C la debo igualar a la tau dividida entre la ganancia y a la tau deseada para mi sistema en lazo cerrado, ¿vale? Entonces, si yo, para mi caso particular, como la constante de tiempo 0,45, imaginemos que yo quiero que el sistema alcance la consigna en 2 segundos. 2 segundos, es decir, que aquí esto lo alcance en 2 segundos, de aquí a aquí haya 2 segundos. Pues si estos son 2 segundos, la constante de tiempo será la cuarta parte, ¿vale? La cuarta parte, es decir, que yo podría, para este caso particular, decir, bueno, pues yo voy a fijar una constante de tiempo en lazo cerrado deseada de 0,5. ¿Cuántos deben ser los parámetros del controlador para conseguir esto? Pues en este caso sería este valor 0,45, que es TM, ¿no?, que tengo aquí, y este valor sería 0,45 dividido entre la K, que es 10, y la constante de tiempo en lazo cerrado, que es 0,5. ¿De acuerdo? Este sería los valores que yo debería tomar para los parámetros del controlador. Y de este modo quedaría resuelto la estructura que vamos a tomar para conseguir las especificaciones de tener un error nulo y además que el transitorio sea suave. Tomaríamos la estructura de un predictor de Smith. Hemos aproximado el modelo para la planta de este modo.
y hemos ajustado a su vez el controlador para tener una respuesta, en este caso que yo he fijado que quería un tiempo de establecimiento de 2 segundos. Bueno, pues con esto quedaría resuelto este último apartado que me planteaban en este problema. Y con esto concluiría hemos respondido a todas las preguntas que nos habían planteado.